Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta nueva charla dictada por Mariana Niño y Paula Blanco, dos estudiantes de sexto semestre, que pues, se va a tratar sobre nuevas formas de adicciones comportamentales. Y hoy nos acompaña el doctor Julián, eh, que bueno, agradecemos de antemano por estar aquí y habernos ayudado con esta charla. Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a mis compañeras. Listo, buenas noches. Bueno, como nos introdujo nuestro compañero Mateo, hoy vamos a hablar sobre nuevas formas de adicciones comportamentales. Esta es la bibliografía que usamos. Usamos diferentes artículos, como el DSM-5 de las adicciones y sustancia, donde basamos nuestra investigación, la construcción y evaluación de cuestión de adicción a redes sociales, un artículo sobre del área de psicopatología, de juego patológico y demás. Esta es la tabla de contenido que vamos a abarcar en el día de hoy. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. Luego vamos a hablar sobre el juego patológico, la adicción a los videojuegos, la adicción al internet, a redes sociales y vamos a hablar un poco de otras adicciones. Listo. Entonces, como introducción, ¿qué son las adicciones comportamentales? Básicamente van a ser una serie de conductas impulsivas y repetitivas que se van a caracterizar por una pérdida del control sobre la conducta, que va a tener un deseo fuerte de compulsión para realizarla. Puede dar un malestar o angustia emocional cuando ésta no se realiza y nos puede dar una interferencia grave en el ámbito social, laboral y familiar. Algunas de las que hemos visto son el juego patológico, que está incluida en el DSM-5, la adicción a las nuevas tecnologías, que incluye videojuegos, internet y otras, y adicción al sexo y adicción a las compras. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona este mecanismo neurológico para las adicciones comportamentales? Lo que encontramos es que funciona muy parecido a las adicciones de sustancias. Básicamente va a estar relacionado con el mecanismo de motivación y recompensa o el sistema Olds y Milner, en donde hay neuronas dopaminérgicas que se localizan en el área ventral tegmental y estas se van a proyectar al núcleo accumbens y la amígdala. Básicamente, siguiente, esto va a constituir el, la vía mesolímbica, donde la dopamina va a ejercer su acción sobre receptores dopaminérgicos de uno y de 2 y estos van a estar localizados en el núcleo accumbens y también en terminales glutaminérgicas en la corteza prefrontal y en la amígdala. Muy bien. Básicamente, esta área tegmental mental cuando se activa, se va, se va a activar cuando se realiza una actividad gratificante, como el consumir alimentos o tener sexo, que van a definirse como reforzadores necesarios, que básicamente son necesarios porque van a producir homeostasis o el equilibrio en el cuerpo. Estos van a aumentar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y va a ser inhibido por la amígdala. El uso de drogas o el uso de internet o apostar o las diferentes adicciones comportamentales van a ser los reforzadores vacíos, porque estos no van a producir una homeostasis. Y estos básicamente van a aumentar o van a dar una mayor liberación a lo normal de dopamina, por lo que la persona va a querer realizar estas actividades más frecuentemente. ¿Sí? Listo, entonces para seguir con esta introducción, básicamente debemos tener en cuenta que para el tratamiento es un pilar muy importante la patología dual, que esta básicamente se define como la enfermedad que se designa la existencia simultánea de un trastorno adictivo y un trastorno mental o la intersección de ambas disfunciones. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque dentro de las personas que abusan de sustancias, o bueno, en este caso las personas con adicciones comportamentales, hay muchas que padecen al mismo tiempo una enfermedad mental y también se ha visto al revés, que básicamente las personas con enfermedades mentales muchas veces también abusan de sustancias o tienen una adicción comportamental. Y es muy importante pues tener en cuenta que ambas deben ser tratadas como primarias y el tratamiento debe ser dirigido a los dos. Pero todo básicamente va a depender de la práctica del experto, el profesional de la salud y también todo depende de la investigación basada en la evidencia.
En el caso del juego patológico y la adicción a los videojuegos, en la patología dual, básicamente en el juego patológico, algunos pacientes pueden tener trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, de pánico, también consumo de sustancias, además de la adicción comportamental, también trastornos de control de los impulsos y de la personalidad. Y en la adicción a los videojuegos, algunos pacientes pueden presentar también trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, déficit de atención e hiperactividad, algunos trastornos de conducta y trastornos del sueño. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para lo que sería el tratamiento. Bueno, entonces para iniciar con juego patológico, básicamente, como les decíamos, este es un trastorno no relacionado con sustancias, o pues así está definido en el DSM-5, y hace referencia al juego donde se van a realizar apuestas. Y va a haber un exceso de esta actividad que puede generar muchísimas consecuencias, como que la persona tenga deudas en exceso, incurra en actos delictivos, digamos que por esta pérdida monetaria, y también tenga diferentes conflictos personales debido al excesivo juego. Entonces, es muy importante tener en cuenta que como es el único diagnóstico del DCM-5, que es una adicción comportamental, tiene muchas confluencias o es muy parecido su diagnóstico con el diagnóstico de adicción a sustancias, y pues se parece mucho porque también digamos que presentan un síndrome de abstinencia y tolerancia. Según un estudio realizado aquí en Colombia por la Universidad Nacional, en el 2018 se estimó que aproximadamente el 19% de la población colombiana era ludópata. Entonces, pues como podemos ver por las cifras, es una patología que se encuentra bastante presente en Colombia. Bueno, los criterios diagnósticos básicamente vamos a tener el A y el B, y el A pues va a tener diferentes criterios. Entonces, en el criterio A, el juego patológico, hay un juego patológico problemático y persistente y recurrente que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo que se manifiesta en el individuo por 4 o más de los siguientes criterios por un periodo de 12 meses. Entonces, dentro de los criterios tenemos el primero, que es la necesidad de apostar grandes cantidades de dinero y cada vez mayor cantidad de dinero. El segundo es que se encuentra nervioso e irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego, ya sea por otras personas o por él mismo. El tercero es que ha hecho esfuerzos repetitivos por controlar su adicción, pero pues no lo ha logrado. El cuarto es que a menudo tiene la mente ocupada en pues apostar todo el tiempo. El quinto es que a menudo apuesta cuando siente desasosiego. Esto relacionado con el juego como una salida de escape de algún punto en su vida en donde necesita jugar para, pues, digamos que calmar otro sentimiento. El sexto es que después de perder dinero en apuestas suele volver al otro día a intentar ganar. Eso es muy común. El séptimo es que miente para ocultar su implicación en el juego. El octavo es que se ha puesto en peligro o ha perdido relaciones importantes, o también puede haber perdido el empleo, puede tener un deterioro en su familia o en su carrera. Y el noveno es que cuenta con los demás para que le den dinero constantemente para que pueda seguir jugando. Y es muy importante tener en cuenta el criterio B, ya que este comportamiento de juego patológico no debe ser explicado por un episodio maníaco. También el DCM-5 nos dice que es muy importante especificar si está eh, si está en un momento episódico o persistente, que el episodio se define básicamente porque presenta algunos de los criterios en más de una ocasión, pero los síntomas se pueden apaciguar, por decirlo así, por varios meses. Y el persistente es que ya presenta estos síntomas con los criterios de una forma continua, por pues ya bastante tiempo. También hay que especificar si está en remisión inicial o está en remisión continuada, y la gravedad que se va a definir por cuántos criterios tenga. Entonces, si tiene 4 a 5 es leve, si tiene 6 a 7 es moderado, y si tiene 8 a 9 es grave. Bueno, hay algunas creencias erróneas que se encuentran en los jugadores patológicos. La primera es la ilusión de control. Básicamente, el paciente cree y tiene la confianza de que tiene el control como sobre todo el juego, a pesar de que todo depende del azar, o sea, no hay como una congruencia en sus pensamientos.
Y esto también está relacionado a los pensamientos de falacia del jugador, en donde él tiene creencias falsas en relación al azar. Esto básicamente quiere decir que el juego, no sé, depende de que tire los dados, pero la persona dice, no, voy a sacar el número que necesito para ganar, pero en realidad no, él no tiene la certeza de eso. Entonces está esta falacia. También algunos presentan distorsión del recuerdo, que básicamente es que, por ejemplo, en algún momento la persona ganó y este recuerdo de que cuando ganó lo recuerda de una forma muy vívida, demasiado, digamos que lo recuerda mucho en su mente porque lo exagera para que pues sienta que haber ganado fue algo muy importante. Y también está el near miss, que básicamente es que la persona considera que por haber obtenido un resultado cercano a ganar, en la próxima ronda ganará, a pesar de que pues no hay una congruencia entre haber estado cerca de ganar una ronda y ganar la siguiente ronda. Entonces también podemos encontrar esa. Frente a la etiología de la ludopatía, hay bastantes expertos que defienden la neurobioquímica, que como ya, digamos, vimos un poco por la introducción, puede haber una disfunción del sistema serotoninérgico, aunque pues también se reportan disfunciones del sistema dopaminérgico. Frente al serotoninérgico, se ha encontrado una baja actividad posináptica y una hipersensibilidad de los receptores serotoninérgicos. También se ha encontrado una disminución de la actividad de la plaquetaria y esto se ha asociado sobre todo a los pacientes que tienen impulsividad. También hay una actividad dopaminérgica aumentada, lo que quiere decir que nuestro sistema de recompensa está actuando demasiado. Esto porque se han encontrado bajas mediciones de dopamina y altas de ácido movalínico en líquido cefalorraquídeo, que como vemos, este ácido hace parte de la vía de metabolización de la dopamina. Entonces, si se encuentra alta en líquido cefalorraquídeo, quiere decir que este sistema está actuando, digamos que de una forma exagerada. También se ha encontrado un incremento de la actividad de la noradrenalina y se ha visto que en estos pacientes tienen afectado lo que es la impulsividad, el afecto y el alertamiento. Frente a la noradrenalina, se ha encontrado un aumento de esta en la orina y también de uno de sus metabolitos. También hay una etiología genética en donde se han estudiado, pues, sobre todo a los gemelos, los monocigóticos, se ha encontrado una prevalencia de juego patológico o ludopatía en un 22,6%. Y también se ha encontrado diferentes estudios que los factores familiares pueden explicar del 62 al 65% de los casos de juego patológico. Entonces podríamos decir que los factores genéticos y medioambientales o familiares confluyen bastante en esta patología. También se han estudiado diferentes genes que, como ya vimos, afectan los sistemas dopaminérgico, serotoninérgico y noradrenérgico, como el gen de la MAO-A y la MAO-B. También variaciones de los genes promotores de la codificación del transportador de serotonina en hombres. También genes receptores de la dopamina D2, D1 y D4. Y la última teología de la ludopatía es el conductismo, que nos pareció como interesante tocarla porque el conductismo es una corriente de la psicología en donde pues se cree que la ludopatía se da por un mecanismo de ejecución conductual, que es que cuando una conducta se convierte en habitual o persistente en una persona, cualquier estímulo que esté relacionado a esa acción, ya sea interno o externo, va a generar la necesidad de ejercer esa acción o en este caso pues el juego, y si no se juega, la persona va a entrar en un estado de malestar subjetivo. Entonces básicamente lo que nos dice esta hipótesis sobre la etiología es que es una conducta aprendida, pues la ludopatía. Los elementos externos reforzadores que pueden generarnos son los incentivos económicos, digamos en este caso podría considerarse, y los internos podría ser la excitación del sistema nervioso central, que como ya vimos está muy presente. Y eso hace las dos cosas, que la persona vuelva a incurrir de nuevo en la acción, en el juego, a pesar de que esto le cause un deterioro social y personal en pro de no sentir como este estado de malestar subjetivo.
El tratamiento farmacológico de la ludopatía, pues sobre todo se va a relacionar a las patologías duales. Entonces tenemos los antagonistas de opioides, como la naltrexona, que disminuye la liberación de dopamina y se ha visto que es muy usada en las personas que tengan la ludopatía y el antecedente familiar de dependencia al alcohol, que es bastante común pues en la comunidad colombiana. También frente a los estabilizadores del ánimo, como el topiramato, el litio o el valproato, afectan el curso y la fenomenología y se ha usado bastante cuando la persona también tiene trastorno afectivo bipolar. También en los estabilizadores del ánimo se usa la carbamazepina en algunos casos. Se ha visto que disminuye el deseo de jugar, la pérdida monetaria y el tiempo empleado en jugar, que pues sería lo más importante para este caso. También los antidepresivos se han utilizado bastante, sobre todo si la persona tiene depresión o también tiene una sintomatología ansiosa. Y frente al tratamiento no farmacológico, sobre todo lo que se recomienda son terapias cognitivas, cognitivo-conductual, psicodinámica, multimodal, intervenciones breves o también la comunidad de los jugadores anónimos se ha visto bastante implicada como tratamiento no farmacológico y de hecho algunos autores señalan que terapias menos costosas como estas, como los jugadores anónimos o la terapia breve, se han visto mejor mostrada su eficacia que las terapias cognitivo-conductual. Frente a adicción a los videojuegos, que es nuestro siguiente tema, entonces el trastorno por uso de videojuegos no está en el DCM-5, pero sí se encuentra en el CIE-11, en donde se explica que es un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente que puede ser en línea o fuera de línea y se manifiesta por los siguientes tres criterios, que el primero es el deterioro sobre el control del juego, el segundo es el incremento de la prioridad dada al juego al grado que antepone otros intereses y a la actividad de la vida diaria, y el tercero que es que hay una continuación e incremento del juego a pesar de que tenga unas consecuencias negativas. Entonces encontramos que es bastante parecido al diagnóstico de juego patológico en el DSM-5 y en el CIE-11 se va a considerar un trastorno debido a comportamientos adictivos. Las características de la adicción a los videojuegos, entonces hay que tener en cuenta el patrón de juego, si es continuo, si es episódico, si es recurrente. Esto nos va a decir si la persona tiene una angustia marcada, un deterioro en diferentes áreas de su vida, de su funcionamiento, tanto personal, social, educativo, nos los dice el patrón de juego. En el CIE-11 se especifica que si la persona cumple todos los criterios o todas las características para el diagnóstico y tiene unos síntomas graves, el diagnóstico se podría dar en menos de 12 meses, porque lo normal es que un especialista, un profesional en la salud, espere a que pase un año para dar un diagnóstico de adicción a los videojuegos, pero como les digo, si ya es muy grave, se puede hacer antes de este tiempo. En adolescentes se ha visto que algunos tienen unas señales conductuales a la dependencia de los videojuegos, como saltarse la escuela para jugar, esto se ha visto muy común, también obtener malas calificaciones en la escuela, esto con relación pues a este abandono de esta parte educativa tan importante por el juego. También algunos roban dinero para jugar o para comprar nuevos juegos. También se ha visto unos niveles aumentados aumento de los niveles de autoinformados de agresión, que esto básicamente es que el paciente le dice a alguien o le comenta también al profesional que ve que está siendo más violento o más agresivo en su vida diaria. También algunos presentan mayor irritabilidad y malestar cuando no pueden jugar. Muchos también sacrifican actividades sociales para jugar, igual que también actividades educativas, y muchos juegan más tiempo de lo estipulado, que es muy esencial en esta patología. Frente a la etiología, aquí sobre todo se ha visto estudios en el sistema dopaminérgico mesotelencefálico que va desde la vía del área tegmental ventral y se proyecta pues al área tegmental ventral, pero también al núcleo accumbens en el estriado ventral y se ha visto en diferentes estudios un aumento de la producción de dopamina en el núcleo accumbens que está relacionado al aumento de la motivación, el placer y la recompensa, pues todo esto relacionado a la adicción del paciente.
Frente al tratamiento, sobre todo se en cuenta que la terapia cognitivo-conductual es la más eficaz y la que se ha visto con mejores índices, porque se enfoca ya en los pensamientos, en las emociones y en los comportamientos, entre cómo van a actuar entre sí en la adicción y esto, cómo estos patrones pueden pues confluir en los problemas psicológicos y emocionales que tenga pues la persona. Frente a la terapia cognitivo-conductual, se ha recomendado el autorregistro, que básicamente el paciente va a registrar en qué momento empieza a jugar y deja de jugar. También una toma de conciencia del uso excesivo, que es muy importante para que pues, el paciente empiece a comprender su situación. También el establecimiento de objetivos, como digamos dejar de jugar menos o ponerle más atención a otros objetivos pues en su vida. También la psicoeducación muy importante y la modificación de los pensamientos irracionales. Y la terapia en grupo pues también se ha visto bastante asociada y usada. Pero como les decía, pues se deben tener en cuenta otras comorbilidades y o la patología dual para sobre todo pues el tratamiento de esta adicción. Listo, entonces continuando con las demás adicciones, vamos a continuar con la adicción al Internet. Entonces, básicamente, esta va a ser una dependencia psicológica que va a incluir el incremento de realizar actividades por este medio y va a generar pocas horas de sueño, hiporexia y poca actividad física. Y no solo eso, también va a haber una afectación en el círculo social, laboral y familiar. Esta no ha sido identificada como una entidad nosológica en el DSM-5 ni tampoco en el CI, pero sí en el CIE-11. Básicamente, la que más ha estudiado esto ha sido John Rogers y en 1998 decidió definirlo como el uso patológico del Internet, en que se define un trastorno de control de impulso que no está relacionado con alguna sustancia. Este va a incluir el placer excesivo de estar en línea, irritabilidad o síntomas depresivos, deterioro de relaciones familiares y sociales y la negligencia laboral. Em, John nos habla de cuatro subtipos, que son la adicción cibersexual, en donde la persona va a entrar de manera compulsiva a sitios web de adultos para ver cibersexo y ciberpornografía. También la adicción a la computadora, donde la persona va a usar demasiado tiempo el ordenador, no solo para eh, buscar en internet, sino también para jugar videojuegos. La adicción a las ciberrelaciones, entonces básicamente va a haber un compromiso exagerado con las relaciones que se hagan en línea y no va a tenerse en cuenta las relaciones que están en la vida real. Buscadores de información o vagabundos electrónicos que simplemente van a buscar de manera compulsiva y van a navegar en Internet y datos todo el tiempo, quieren estar buscando cosas en Internet todo el tiempo. ¿Cuáles son las causas potenciales de este uso adictivo? Pues nos habla Beck en 1991 que esto se puede deber a que las personas, como se sienten solas, poco atractivas, están tristes, van a recurrir al uso del Internet para evitar temporalmente esos pensamientos. Pero Jung nos habla de que podría ser que esto es como un lubricante para afrontar situaciones desagradables o que no le gusta al paciente sobre su vida. Esto puede que ayude a corto plazo para afrontar el estrés y estos pensamientos negativos, pero a largo plazo esto simplemente se va a convertir en una conducta adictiva que nos puede dañar los círculos que les he mencionado. Em, Han habido tres diferentes maneras de o modelos para describirlo y uno son los estados emocionales. Peel o Pell en los 2000 describió que esto podría deberse a los sentimientos y como esto nos puede dar sensaciones gratificantes que no se pueden conseguir de otra manera. Jung también nos propone las condiciones desadaptativas y sugiere que los pensadores adictivos, sin razón lógica, anticipan un desastre o algo malo que puede pasar o está pasando algo malo en ese momento y este es como un mecanismo de escape psicológico para evitar este tipo de problemas. También tenemos los acontecimientos de la vida. Entonces, básicamente, cuando estas personas son vulnerables a la adicción y sienten que no hay una satisfacción en su vida o no se sienten bien con sus relaciones interpersonales, tienen falta de autoconfianza o pérdida de esperanza, van a recurrir al uso del Internet patológico.
Young nos propone estos criterios diagnósticos para el uso patológico del Internet, que tiene 8 criterios. Entonces, el primero es sentimientos de preocupación por Internet. Piensa acerca de anteriores o futuras actividades en línea, qué va a hacer, qué va a hacer en el día próximamente a buscar Internet, qué va a buscar. Eh, Segundo, va a tener la necesidad de aumentar la cantidad de tiempo que está usando en Internet para sentirse más satisfecho. Como tercero, va a realizar esfuerzos repetidos sin éxito para controlar o disminuir su uso en el Internet. Cuarto, se ha sentido inquieto, malhumorado, deprimido o irritable en sus intentos para detener el uso del Internet. Quinto, ha estado más tiempo del que pretende en Internet. Sexto, ha estado en riesgo de perder alguna relación importante, un trabajo, una oportunidad de educación debido al Internet. Séptimo, ha mentido a miembros de su familia, la terapeuta u otros para ocultar cómo está su relación con el Internet. Y octavo y último, usa Internet como camino para escapar problemas o aliviar un disgusto, sentimientos de impotencia, ansiedad, depresión o culpa. Básicamente, Jung dice que si se cumplen 5 de estos criterios, la persona se puede calificar como alguien que tiene uso patológico del Internet. Pero, como les he mencionado, eh, este no se usa mundialmente, no es algo que esté validado a nivel mundial. Entonces, básicamente, lo que dice el artículo de Navarro Mancilla es que es mejor hacerlo por medio de una entrevista estructurada aplicada por un profesional. Pero, como les he mencionado, no hay una entrevista o cuestionario que sea confiable en todo el mundo y aceptado. Lo que encontré es que el tratamiento no farmacológico va a incluir el programa PIPAC. Básicamente, este se estudió en el estudio de Alexandra Torres et al. De cómo este programa, que tiene diferentes módulos, que ya les voy a explicar, iba a ayudar a los adolescentes con adicción a juegos en Internet para mejorar sus síntomas, su inteligencia emocional, autoestima y habilidades sociales. Y en este se concluyó que este mostraba efectos positivos en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Entonces, básicamente, el módulo psicoeducacional es por parte de la familia y también es individual, donde se va a dar una psicoeducación a ellos, va a haber una entrevista motivacional hacia ellos, se van a encontrar logros, objetivos, y este va a tener una duración de 3 sesiones. El módulo estándar es donde básicamente se da control de los estímulos hacia querer usar el Internet, se van a intentar aprender respuestas para poder controlar esos estímulos, se va a dar reestructuración cognitiva y se va a intentar dar exposición a la Internet para que la persona pueda emplear esos métodos de intentar dejar el estímulo. Este va a tener una de 5 sesiones, el módulo estándar. El módulo interpersonal básicamente va a dar comunicación adaptativa para hacer que esta persona desarrolle habilidades, que incremente sus habilidades de comunicación con otras personas, y va a durar 2 sesiones. El módulo intrapersonal va a ser también psicoterapéutico y básicamente se va a trabajar en la autoestima, el autocontrol, la inteligencia emocional y el control de la ansiedad y va a durar 5 sesiones. El módulo familiar, como su nombre lo dice, es trabajar con la familia, va a haber comunicación con la familia, se van a imponer límites y se va a intentar hablar de cómo se puede controlar todo esto con la familia. Y va a durar 3 sesiones. Y el módulo de desarrollo de un estilo de vida, básicamente se van a dar nuevas alternativas que se puede hacer, ejercicio, estar con amigos, salir. Se va a dar una observación de cómo se puede mejorar en esto y una prevención de recaída. Y va a tener una duración de 2 sesiones. Listo, ahora siguiendo con la adicción a las redes sociales, pues como les mencionaba, esto se estudia mucho más junto a la adicción a Internet, ya que en la Internet lo que más se usa son las redes sociales como el WhatsApp en adolescentes. Entonces se usa Facebook también, TikTok, Instagram, X, que creo que son aplicaciones que todos hemos utilizado en algún punto de nuestras vidas. Em, También esta se va a definir según Asobul como la aparición o apego excesivo a los servicios de redes sociales que causan dificultades en el funcionamiento social cotidiano. Como les mencionaba, esto tampoco está incluido en el DSM-5, pero se ha estudiado mucho, eh, más con
los estudios basados en Internet, que incluye redes sociales. Listo. Lo que encontré sobre el diagnóstico es que en Perú se realizó un estudio para ver cómo se podía ver qué personas adolescentes tenían adicción a las redes sociales y desarrollaron un cuestionario de adicción a redes sociales para probar si este servía. Entonces, se estudió la construcción y evaluación de este cuestionario que está conformado por 31 ítems, pero ellos decidieron solo usar 24 porque los demás no los sintieron tan válidos y este va a rondar tres factores latentes, que son la obsesión por las redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales. Y básicamente en este se concluyó que este tiene una validez de constructo para diagnosticar a personas que tengan adicciones a redes sociales, pero no es usado mundialmente y no tiene una validez, por decirlo así, mundialmente. No se usa mundialmente. Listo. Como señales de alarma, Young propuso estas, que son privarse de sueño menos de 5 horas por estar conectado en la red o estar mucho tiempo conectado en la red. Descuidar otras actividades importantes como el contacto con la familia, relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud. Pensar en la red constantemente, incluso cuando no está conectado a ella, y sentirse irritado excesivamente cuando la conexión falla o resulta muy lenta. Recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien, como sus padres o sus hermanos. Intentar limitar el tiempo de conexión, pero sin conseguirlo y perder la noción del tiempo. Sentir una euforia y activación anómala cuando se está delante de un ordenador. Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios. Mentir sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a un videojuego. Entonces, Ramón y Cortés propusieron estas estrategias de prevención para que los adolescentes dejen de usar tanto el celular y las redes sociales. Entonces, básicamente, limitar el uso de aparatos y pactar las horas del uso de ordenador, que se está viendo mucho ahora con los niños, usar menos de 2 horas. Fomentar la relación con otras personas, potenciar aficiones tales como lectura, cine y otras actividades culturales, estimular el deporte y las actividades en equipo, desarrollar actividades grupales como las vinculadas al voluntario, estimular la comunicación y el diálogo entre la propia familia. Bueno, antes de empezar a hablar sobre las otras, por decirlo así, adicciones, entre comillas, es muy importante señalarles que hay demasiada polémica al respecto sobre si las siguientes adicciones, por decirlo así, de las que vamos a hablar, son asociadas a un trastorno, pues, conductual o se ven como conductas asociadas a otros trastornos, como lo pueden ser trastornos alimentarios, obsesivo-compulsivos o trastornos de la personalidad. Entonces, tener muy en cuenta de que estos en sí, pues no son diagnósticos. Listo, entonces primeramente tenemos el sexo, que básicamente Kafka y Prenki lo definen como fantasías sexuales reiteradas, urgencia por el acto sexual, actividades que implican intereses sexuales culturalmente sancionados, conductas de elevada frecuencia e intensidad durante al menos 6 meses que intervienen con la capacidad de desarrollar una relación afectiva recíproca. Y Coleman lo complementa con que implique un deterioro a nivel social, laboral y en otras áreas importantes de la vida del sujeto. Básicamente, esto se ve de 5 a 6% en la sociedad en el estudio que está aquí abajo, por lo que es algo importante que se debería tratar. El DSM-5 se podría decir que no está incluido, pero están los trastornos parafílicos y no parafílicos, que mucha gente lo añade en el trastorno no parafílico. Listo. Entonces, ¿cómo es el mecanismo que pasa esto? Básicamente, se relaciona al sistema dopaminérgico, donde se puede desarrollar las conductas hipersexuales. También la bioneurosteada, mesolímbica y mesocortical. Básicamente, también se puede decir que los andrógenos están involucrados, como la testosterona, progesterona y los estrógenos en mujeres y hombres, porque incrementa este deseo sexual. Y este es una tabla que encontré de cómo se
diagnosticaría básicamente esto. Esta es la Compulsive Sexual Behavior Disorder y básicamente dice que si la persona tiene 50 puntos o más, está indicada que tiene este comportamiento em, compulsivo sexual. Como tratamiento, encontré que el no farmacológico se puede ver útil los grupos de sexo adictos anónimos, como puede ayudar, que sería como la terapia en grupo, individual, la de pareja, el abordaje cognitivo-conductual, como el psicodinámico, pero como les digo, esto no está tan estudiado y no hay una evidencia que diga que esto es lo más válido y lo que se debería hacer en todo caso. Em, Según lo farmacológico, se ha definido que se debe ver mucho las comorbilidades que tenga el paciente, entonces si tiene depresión, tal vez usar el uso de paroxetina, si tiene TDAH, usar el uso de metilfenidato, aunque esto no se usa tanto en Colombia, eh, y básicamente eso es lo que se usaría. Listo. Frente a otras adicciones, también se ha investigado bastante sobre el ejercicio físico. Entonces, se ha definido como la necesidad de actividad física que resulta de una conducta de ejercicio excesiva e incontrolable que en ausencia se manifiestan síntomas ya sean fisiológicos o también, pues, al mismo tiempo psicológicos. Entonces, la adicción, por decirlo así, al ejercicio físico se ha estudiado desde los años 70. Sin embargo, es un tema que recae nuevamente en nuestros días, pues todo por esta moda del fitness, toda la propaganda en alusión al deporte que hay todo el tiempo en nuestros días, pero pues desde los 70 se estudian. El doctor Beckland básicamente estudió un grupo en el que pudo sacar dos conclusiones y el primero fue que las personas que hacían ejercicio físico excesivo, que por ahí lo hacían como 5 a 6 veces por semana, no quisieron participar de su estudio, no quisieron dejar hacer de actividad física por un mes, ni siquiera si les pagaban. Y la segunda conclusión que sacó fue que las personas que hacían actividad física como de 3 a 4 veces por semana y que aceptaron pues hacer la investigación, al dejar de hacer actividad física por un mes, empezaron a tener síntomas de abstinencia durante este periodo en donde pues dejaron de hacer ejercicio. Entonces, para este momento, todo, gracias a esa investigación, pues todos empiezan a preguntarse si el ejercicio podría considerarse una adicción positiva o una adicción negativa, ya que pues como sabemos, todo el tiempo pues se está recomendando hacer ejercicio pues porque es muy importante para el cuerpo, para mantener un buen estado fisiológico, pero pues en estos casos en donde se presentaba como esta sintomatología de adicción en personas que lo dejan de hacer, pues se empezó como a dar este debate. Y con el tiempo se dejó de usar la palabra adicción al ejercicio físico para usar la palabra dependencia al ejercicio físico, digamos como un tipo de adecuación en este caso. Entonces, hay, como les decíamos, no es un diagnóstico, pero hay, digamos, diferentes autores que dicen que hay unos criterios que se basan en el diagnóstico, pues, de dependencia a las sustancias del DCM5. Entonces, aquí se encuentran algunos de estos criterios en donde, pues, si tiene tres o más la persona, se podría considerar que, pues, tiene una dependencia al ejercicio físico. También otros investigadores han propuesto pues, los siguientes cuestionarios, como el cuestionario de ejercicio obligatorio, la escala de compromiso con el ejercicio, el cuestionario de dependencia al ejercicio, la escala de dependencia al ejercicio y el inventario de adicción al ejercicio, que son cuestionarios pues, que se recomiendan, digamos que para evaluar la dependencia al ejercicio. Y por último, esta última adición, entre comillas, que les traemos es la de las compras, que digamos también se ha visto bastante en auge en estas épocas. Entonces se define como que la persona tenga un irrefrenable deseo que se confunde con la necesidad de adquirir cosas sin reflexionar, que si la persona no llega a comprar, empieza a tener síntomas ansiosos y al comprar
la persona después de haber comprado, normalmente los pacientes manifiestan que se sienten culpables o se sienten enojados consigo mismo por haber incurrido en esa compra, pero igualmente después vuelven a hacerlo. Entonces, cuando esta, digamos, adicción a las compras es crónica y repetitiva y excesiva, algunos autores afirman que se puede deber a una respuesta primaria, a eventos negativos en su vida, a deficiencias internas que tengan o sentimientos que lleven un fuerte componente compensatorio. Digamos que las compras serían como ese escape que tienen en su vida si llegan a pasar como por estos momentos de estrés o deficiencias como personales. También se han propuesto, Galdara propuso en 1999 estos criterios para el diagnóstico de adquisición anormal de compras, que el primero es adquisición de adiamentos, ornamentos cosméticos, elementos electrónicos e informáticos en cantidad excesiva para las necesidades o posibilidades que tenga la persona. El segundo es el empleo en ello del tiempo, dinero o energía excesivos o ocupación exagerada en la compra o uso de elementos del atuendo. El tercero son las repercusiones claramente económicas, familiares o legales que pueden tener las compras excesivas. El cuarto es la presentación de un trastorno asociado o no a la depresión, a la bulimia o los trastornos de la personalidad. Y el quinto es que no debe incluirse que estas conductas sean debidas a un episodio maniático o psicótico, ni tampoco a un momento, digamos, especial como en el año en donde se den como rebajas o sean vacaciones, porque pues en esos momentos es normal que la gente empiece a comprar en exceso. También se recomienda el uso del el cuestionario, el MIDI, que es el Minnesota Impulsive Disorders Interview, que se usa para en sí los trastornos de adicciones en general, pero pues también se puede usar para las compras. También el cuestionario de compra compulsiva de Sánchez y Galdara y el test de adicción de compras de Echeverrúa. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Quisiéramos saber si tienen alguna pregunta y gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora pues vamos a pasar a la sección de preguntas que va a ser dirigida por el doctor Julián, em, que bueno, como hoja de vida que es psiquiatra del grupo CISBE, egresado de la Universidad de Rosario, de un máster en medicina de Madrid, y en conjunto con la Fundación Instituto del Sueño. Em, También para los activos ya tenemos nuestro link de asistencia, ahorita les compartiremos la palabra y bueno, pues sin más, dar espacio a el doctor Julián. Vayan dejando las preguntas en el chat y pues yo se las voy compartiendo al doctor. Hola, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por invitarme, muchachos, a esos espacios que ustedes mismos se autofomentan. Nada, pues felicitar a las doctoras por una exposición muy acorde a lo que yo uso, que ustedes puedan entender de este nuevo tipo de conductas adictivas que tal vez en un pensum regular o incluso pues en el posgrado no se fortalecen tanto el entendimiento de ese trastornos que están en auge, pero que tienen que tener un tipo de contacto. La idea también es como que aclaremos dudas y también como reforzar ciertos puntos de la exposición que tengan presentes. No sé qué dudas iniciales puedan tener antes como que unos comentarios sobre la exposición para que se lleven a casa. No, nada, todo está perfecto. Por ahora creo que nada. Ah, bueno, Ok, ya digo una, qué pena. Según su opinión, estas conductas y comportamientos eh, entrarán dentro de clasificación formal de adicción para próximas ediciones del DSM. Acuérdense que bueno, pueden compartir.
muy interesantes de esa parte, porque anteriormente pues no se consideraba, por ejemplo, la adicción a los videojuegos como algo que pudiera entrar o catalogarse. Es más, ni siquiera está catalogado oficialmente dentro del DSM-5, pero sí en la clasificación internacional. Más si el DSM propone como diagnósticos provisionales o que pueden ser futuramente adicionados, y entre ellos entra la parte del Internet o la parte de los videojuegos. Yo sí creería que hay algún tipo de comportamientos que podrían ingresar paulatinamente al DSM o al CIE-10 con una mayor profundidad en cuanto a sus características y no solamente como extrapolar otras características de otras adicciones, que es usualmente lo que se ha realizado, como veo esto similar en esto y en esto, entonces esto tiene que ser igual a esto. No es así de sencillo, digamos, en la parte psiquiátrica del comportamiento humano, pero sí hay algunos criterios que yo creo que podrían entrar muy fácilmente más adelante, especialmente por su paralelismo que hay con trastornos actuales, por ejemplo, trastorno al Internet, trastorno por uso de redes sociales, entre otros que estén presentes. Otros tal vez como lo que coloquialmente se llama adicción al sexo, adicción al ejercicio, tal vez no sería lo más indicado verlo desde una conducta adictiva, sino también más como un comportamiento o una reacción que tenemos los seres humanos con un mecanismo de afrontamiento ante algunas situaciones y que pudieran clasificarse de entre otras categorías más que una conducta adictiva. Como siempre les decimos, no hay que patologizar toda conducta del ser humano. No sé si les parece como hacer una pequeña retroalimentación más que preguntar por preguntar, porque tampoco es la idea, sino que se vayan con ciertos puntos claves sin qué hacer cuando sean médicos, retroalimentando lo que hicieron las doctoras. No sé qué les parezca un poco más desde ahí con los minutos que nos quedan. Doctor, por ahora no nos mandaron más preguntas. La única era, bueno, ya llegó otra. Eh, que si alguna vez usted ha diagnosticado a alguien con adicción al Internet. Al internet no, pero sí he tenido varios casos de trastorno por uso de videojuegos. Lo que sucede es que el internet, al ser una herramienta tan popularmente usada, no se le da como ese esclarecimiento a otro tipo de trastornos como es el de los videojuegos que acabo de comentar. Más sí, la idea es poner el foco en saber que está esa patología y que es posible que esté presente y comenzarla a detectar con mayor auge y comenzarla a tratar, por supuesto. Listo. Y bueno, esa sí fue la última pregunta. Si quieres proceder con algún comentario en general sobre la charla o pues completarla, aquí estamos para escucharte. Les voy a robar 10 minutos más, muchachos, porque sé que están cansados y para que puedan ir a descansar ahorita. Entonces, punto primordial en adicciones comportamentales, y esto espero que se lo lleven. Siempre vean más allá de la adicción. Claro, clínicamente siempre pensar en la patología dual. Existe una alta comorbilidad, especialmente trastornos afectivos como ansiedad, depresión, TDAH, muy importante, especialmente por trastorno de uso de videojuegos, es la comorbilidad que más altamente está presente. Y un consejo, cualquier paciente que vean con TDAH, siempre identificar si hay algún trastorno por uso de Internet, de videojuegos o, con lo que vemos en ese término, problemática por redes sociales. Pero también los invito a que vayan más allá de eso. Si les interesa la parte terapéutica, la parte psiquiatría, también ver cuál es lo que le motiva a la persona para estar enganchado a ese tipo de conducta. Asimismo, las doctoras nos hablaron de tratamientos tal vez un poco más avanzados que están en el pilares de la psicología clínica o de una formación terapéutica especializada. Pero ustedes desde la atención primaria, creo que en otras charlas lo hemos hablado o con el doctor Jeffrey en adicciones, está siempre la entrevista motivacional. Es una intervención terapéutica sencilla, fácilmente de aprender y que ustedes lo pueden utilizar tanto en pacientes con ese tipo de adicciones, pero también les envío la ficha
con cualquier otro tipo de pacientes en la parte médica, donde básicamente se busca mostrar al paciente de una forma no juzgativa, sin componentes morales, ver cuáles han sido las dificultades que están teniendo con esta conducta y generar la motivación a querer cambiar la misma. Ejemplo sencillo. No es lo mismo que tú le digas a un paciente, si tú no te tomas la metformina, te vas a morir, te va a cortar la pierna, etcétera. Eso simplemente le va a generar ansiedad. Si se toman unos 5 minutos de hablar con el paciente, ver por qué no está siendo adherente al tratamiento, por qué no está generando los cambios adecuados, tal vez puedan entender un poco mejor. Y en el campo de las adicciones es mucho más importante. Otro punto importante, tal vez más dirigido a la parte de los videojuegos. Así como ustedes se saben los fármacos, los psicofármacos y demás, también tienen que saber qué tipo de videojuegos hay. Mm, Ojalá alguien me haya hecho la pregunta, pero sepan que hay videojuegos que son más adictivos que otros. Entonces también no es solamente preguntar al paciente, ¿tú juegas videojuegos? ¿Cuánto juegas? ¿Cómo te afecta? Y listo. No, también tienen que saber qué videojuego está jugando, qué características tiene, porque eso les ayuda a entender cuál es el riesgo que tiene para afección o que le está marcando y pensar en alternativas terapéuticas. En adicción por videojuegos, muchas veces no buscamos el cese total como en otros trastornos adictivos o por uso de sustancias, sino la modificación de ese cambio, porque es más fácil para el paciente y nos genera mayor adherencia y mejores resultados. Para que sepan también los objetivos tener en cuenta desde ahí. También hablar un poco de los trastornos del sueño, o sea, trastorno por uso de sustancias, verlo un poco como el huevo o la gallina, en el sentido de que no sabemos si es que por el trastorno por uso del sueño se jugaron estas conductas o porque las conductas no han favorecido a la aparición de estos trastornos. Lo que sí es importante es que son bastante prevalentes y tenemos que tratarlos en forma paralela para darle el tratamiento adecuado a los que están presentes. Am, el tratamiento farmacológico en estos trastornos, no hay una gran evidencia a diferencia de trastornos por uso de sustancias que estén dirigidos al trastorno en sí, sino que si bien se dieron cuenta, están dirigidos nuevamente a la patología dual. Por eso es muy importante indagar si existe alguna presencia de algún otro trastorno psiquiátrico primario que pudiera estar en concordancia, porque si no tratamos ese trastorno psiquiátrico, nos va a persistir el paciente con el trastorno por uso de conducta adictiva que se pueden estar generando. Y finalmente, lo que hablan las doctoras al final sobre esos diagnósticos en zona gris, bueno, toca esperar el tiempo que nos dirá, donde si bien pueden combinar ciertos componentes neurobiológicos con otros trastornos por uso de sustancias, otras conductas adictivas que ya han sido estipuladas como trastornos, no necesariamente sean la misma expresión biológica en cuanto a la liberación de la intensidad del tiempo de dopamina, por ejemplo, y las comorbilidades que puedan estar presentes. Esos son los mensajes que yo quería que se llevaran el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a la charla de las doctoras y bueno, espero que les hayan sido de utilidad y que lo puedan aplicar en sus futuras consultas con pacientes que les lleguen desde esta parte. Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias, doctor. doctor. Y bueno, la palabra pues, del día para la asistencia es ludopatía. Y bueno, pues agradecemos a todos por asistir a esta charla y lo que dijo el doctor. Espero que les sirva como información para sus próximas rotaciones. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien.